antes de comenzar la predicación, me gustaría que haríamos todos un esfuerzo y pudiésemos trasladarnos a la época de aquellos primeros creyentes que fueron perseguidos y esparcidos en Jerusalén, para que podamos entrar un poquito en la escena y recordar toda aquella situación. Y creo que la mejor forma es hacer un pequeño esfuerzo para encontrarnos ahí, juntamente con ellos, ¿no? Ellos estaban sufriendo penalidades lejos de su tierra, estaban separados de lo que ellos conocían. Algunos lo habían perdido todo, su hogar, su estabilidad, su seguridad, e incluso habían perdido parte de su familia. Enfrentaban diversas pruebas, trabajos precarios, presiones externas, peligros constantes. Había mucha incertidumbre, injusticias, calumnias. Habría burlas. Los ánimos estaban por los suelos. Y seguramente que tú, como yo, reconoces estos síntomas, esta sensación de abandono que produce una fe debilitada, te vienen las dudas a la mente, las quejas, genera mucha impotencia, incluso hasta pérdida de propósito. Y seguramente que a ninguno de nosotros nos han faltado esos momentos en los que incluso hemos llegado a decir, no puedo más. Y en algunas ocasiones incluso, esto ya es más duro, hasta desear la muerte y maldecir el día que nacimos, como Jeremías y Job. Imagínate en medio de ese desierto y que de repente recibes una carta en medio de la angustia, de alguien que se ha enterado de tu situación, de alguien que conoce tu dolor y que quiere ayudarte, pero que tiene una mejor medicina. Y esa medicina son palabras de vida eterna. Y esas palabras van a ser para fortalecer tu fe y para darte consuelo en medio de la esperanza. ¿Y si ese alguien es tu pastor? Y aún más, ¿y si es Dios mismo usando a sus siervos como canales de bendición para enfocarte en el propósito de la prueba? ¿Y si es el propio Jesucristo intercediendo por ti para que tu fe no falte y para ayudarte, para que perseveres hasta el fin? Pues así, con esto en mente, vamos a leer los versículos de hoy, vamos a leer la parte introductoria de la carta. Lo voy a leer desde el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El título de hoy, sostenido en las pruebas, por el poder de Dios que nos guarda. Y este sostenimiento lo vamos a ver en 4 partes. La primera parte la vamos a ver en los versículos del 2 al 4, el gozo que Dios provee. La segunda parte lo vamos a ver en el versículo 5, es la sabiduría que Dios nos da. La tercera parte la vamos a ver en los versículos del 6 al 8, la fe que Dios pide. Y la cuarta parte lo vamos a ver en los versículos del 9 al 11, la gloria que Dios concede. Muy bien, el tema de hoy, la carta. La carta nos muestra
que las pruebas son circunstancias externas que no buscamos y que de repente nos alcanzan. Este es el tema. Luego veremos otro tipo de pruebas que surgen desde dentro, ¿no? Estas son las que vienen externas, lo que vamos a ver hoy. Pero Santiago nos recuerda que a pesar de ese dolor, nosotros todos somos sostenidos por su poder para que podamos seguir perseverando. Y mientras perseveramos, lo que nos sucede es que ya empezamos a saborear aquí un anticipo de la perfección que Él está formando en nosotros. Y al final, cuando lleguemos todos a casa, seremos hechos perfectos, seremos exaltados y recibiremos la corona de vida que el Señor ha preparado para los que le aman. Comenzamos. Primera parte. El gozo que Dios provee. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues así comienza Santiago. Quizá ahora entendamos por qué sus primeras palabras son tan necesarias para nosotros, sobre todo para personas que están sufriendo. Hermanos míos, esto es un saludo de consuelo. El sentir que alguien se está preocupando por ti, que te comprende y que te abraza aún todavía más desde la distancia, ya de entrada produce consuelo y produce gozo. Por eso Santiago escribe como parte de la familia de Dios, porque también conoce el peso de las pruebas y sobre todo conoce el propósito, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y desde ese amor fraternal nos recuerda algo que quizá todos en esos momentos habíamos olvidado. Y es que el Evangelio nunca nos prometió un camino sin aflicciones, sino todo lo contrario. En el mundo tendremos aflicción. Pero será para nuestro bien si confiamos en aquel que venció al mundo, si confiamos en Jesucristo. Por eso les recuerda y nos recuerda a todos nosotros que no estamos solos, que los que están en Cristo, las pruebas obran a favor del creyente para su bien y que además recibirán toda la provisión que necesitan para perseverar hasta el fin. ¿Qué es lo que hará el Señor? El Señor extenderá su provisión, usará todos sus instrumentos, todos sus recursos para sostenernos. Lo hará a través de la predicación del Evangelio, usando a pastores, a maestros, a los hermanos de la Iglesia, a la Iglesia en general, porque su palabra no está presa. Por eso estamos viendo cómo llega a estos hermanos que estaban fuera de Jerusalén. La enviará donde se necesite y lo hará para que te esfuerces, para ayudarte, para sustentarte. Lo hará por medio de Cristo, por la diestra de su justicia. Como le dijo el Señor a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Santiago nos está recordando que tenemos un derecho concedido en Dios cuando nos encontramos en diversas pruebas para sostenernos. Y lo que va a hacer es colocar los imperativos en su lugar, porque como vemos, sus palabras están llenas de vida, son órdenes del cielo llenas de ternura y compasión cuando dice, hermanos míos, tened, este es el imperativo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo creo que todos sabemos que el dolor no produce gozo. Si no es algo, lo que está diciendo Santiago es algo que todo creyente tiene cuando está en Cristo. Es un gozo espiritual que brota en medio de la prueba. Es un fruto del Espíritu. Y que se hace vida cuando confías en que Dios está obrando para tu bien, aunque no entiendas nada. Porque Santiago no está diciendo que debes de sentir gozo en la prueba. Como ya hemos dicho, nadie puede sentir gozo en el dolor, sino en la prueba. No dice si os halléis, sino cuándo os halléis, lo cual son inevitables. Y esto lo podemos ver constantemente, ¿no? Desde enfermedades, desde persecución, sufrimiento, soledad, pérdidas de seres queridos, decepción, escasez, guerras. De todo esto estamos rodeados, es lo que nos está enseñando Santiago.
La idea es que en cualquier momento podemos caer en medio de ellas. Si recordáis, igual que el buen samaritano cuando iba camino de Jericó y de repente cayó en manos de salteadores. Esto es de las pruebas que está hablando Santiago en esta introducción. Y es precisamente ahí, en medio del golpe inesperado, donde esta carta cobra sentido. Porque la propia carta en sí ya es un motivo de gozo. Es un recordatorio de que Dios no te ha olvidado, porque la carta en sí son buenas noticias y ya es una causa de gozo, para que no desmayes, para que no desmaye el que está sufriendo ni pierda los ánimos. Así también de esta forma recibieron los tesalonicenses su palabra. ¿Cómo la recibieron? La recibieron en medio de una gran tribulación con gozo en el espíritu. La misma situación de estos creyentes. ¿Cómo recibes una gran noticia tú cuando estás realmente hundido? ¿Cómo recibes cuando un hermano viene con palabras que te motivan y que te ayudan a enfocar tu mirada donde debe de estar? ¿De qué manera se gozó Cristo en la mayor prueba que jamás se ha experimentado sobre esta tierra? De la misma manera que Santiago nos invita a hacerlo a nosotros, mirando más allá de la prueba. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Menospreció la vergüenza de la cruz. ¿Por qué? Porque veía el gozo puesto delante de él. ¿Qué vio? Pues vio la redención de su pueblo, por eso estás aquí hoy. Se gozó viendo la gloria del Padre y la victoria final, triunfando sobre el pecado y la muerte. Así que solamente cuando contemplamos anticipadamente su obra consumada, su obediencia completa, su entrega absoluta, su amor sin reservas al Padre, es cuando entendemos por qué Cristo pudo gozarse. Por tanto, creo que hoy todos tenemos motivos suficientes para gozarnos cuando nos encontremos en cualquier situación, cualquiera que sea. ¿La prueba duele? Sí. ¿Hiere? Claro. ¿La injusticia golpea? Muchísimo. Pero el gozo puesto delante de nosotros minimiza el dolor. Eso es lo que hace ahora Santiago. Colocar el gozo delante para que veas el propósito que Dios quiere alcanzar en tu vida. Una fe fortalecida, una fe madura, una fe íntegra, probada, perseverante. ¿Hasta qué? Hasta que regrese Cristo. Por tanto, versículo 3, recuerda lo que sabes, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo es la palabra ginosco. Es un conocimiento, aquí se está refiriendo a un conocimiento de la experiencia. Santiago nos lleva a recordar la fe que ha sido probada por las aflicciones en tiempos pasados. O sea, es decir, es un saber que nos recuerda la fidelidad de Dios que tuvo con nosotros en otro tiempo. Y yo creo que algunos seguramente tenemos experiencias, ¿no? Lo que se enfatiza aquí es un conocimiento seguro, un conocimiento consciente de las bendiciones recibidas en el pasado que me ayudarán hoy a sostenerme en la prueba. Ellos habían experimentado, estos creyentes, habían experimentado en Jerusalén la pérdida de todo por amor a Cristo. Claro, huyeron, se fueron, si no se hubieran rendido, ¿no? Eso trajo gozo. Es lo que Santiago quiere que recuerden. Recuerda ese gozo. Como decirle, traed a la memoria aquellos días en los que fuisteis iluminados. Y esto es para nosotros. Recuerda cómo Dios te ha sostenido en el pasado. Recuérdalo. Así lo hará en el presente, aunque pierdas la vida, porque sabes que la hallarás indistintamente de las pruebas que sean. Por eso no te olvides nunca, jamás, no te olvides de sus beneficios. Porque no estamos hablando de recordar un hecho o una fecha como un simple dato. No quiere que recuerdes eso, sino de revivir el gozo de aquella experiencia y el impacto que aquello produjo en tu corazón.
¿Has tenido alguna experiencia de estas? ¿Te acuerdas del día de tu conversión? Quizá en aquella época algunos fueron perseguidos. Y es justamente sobre esa vivencia que Santiago quiere que recuerdes y que tengas presente que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos son frutos del Espíritu Santo. Primero gozo, paciencia. Esto significa que permanezcas bajo la carga, que no huyas, sino que confíes. Es lo que ellos hicieron, no abandonar, que confíes, que no abandones. Permanecieron y hubo un gozo mayor que el propio sufrimiento. Y así es como realmente nos está enseñando el Evangelio que debe de vivir el creyente. ¿Cómo debe de vivir el creyente? Siempre en modo espera. No es pasividad, es una fe en acción. Porque lo que Dios está probando aquí no está probando tu fuerza, no está probando tu inteligencia. Lo que está probando es tu fe. La misma fe que cuando recuerdas cómo Dios obró en el pasado, es que se vuelve a encender en tu corazón aquella misma experiencia que te sostuvo, es la misma experiencia que te sostendrá hoy. Por eso las pruebas al principio se convierten en una carga pesada, pero al mismo tiempo lo que produce es perseverancia. Esta es la palabra paciencia, perseverancia, que nos capacita para soportar el peso. ¿Cómo? Permaneciendo debajo de ellas. Por eso el creyente, al recordar la experiencia, puede llegar a decir como Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, es el mismo verbo, ginosco, que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia todos sabemos que es una virtud que fortalece y que se fortalece como el músculo en el gimnasio, bajo resistencia. El peso que parece pesado es el peso que realmente nos hace más fuertes. Y es de la misma forma, así es como la fe crece, cuando soportamos las dificultades, no cuando huimos. En lugar de rendirnos, seguimos confiando en Dios, sostenidos por su gracia, donde la prueba de la fe produce el primer resultado positivo, paciencia, que en este caso, como hemos dicho, es perseverancia. Por tanto, evita tener un espíritu de resignación cuando estés pasando situaciones difíciles, porque la resignación conduce directamente a la derrota, mientras que la perseverancia nos conduce directamente al triunfo. Y este es el punto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De esto se trata. Meditando en esto, es lo que trata el Señor. Producir perseverancia en nosotros. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Por eso son las pruebas. Por eso debes dejar que la paciencia obre. Debes dejar que obre. Y para ello Santiago es muy práctico al colocar delante de nosotros el propósito para que te motives y para que no te rindas. Por eso, versículo 4, deja que la obra se complete. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la clave, como estamos viendo, es dejar que la obra sea completada hasta que la prueba alcance el objetivo para la cual ha sido enviada. Y para ello debemos dejar que se realice todo el proceso hasta que la paciencia alcance su finalidad en nuestra vida. Quizá ahora todos entendamos mejor que la prueba no es una maldición, es un don de Dios. La prueba es un don de Dios. Yo creo que lo vamos entendiendo cada vez más, porque toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué está haciendo el Señor? Perfeccionarnos. Aquí estamos hablando de perfección. Por lo tanto, la prueba es un don de Dios que produce resistencia, y esa resistencia es la que nos lleva a la obra completa para la cual fue diseñada la prueba. Ahora bien, si tratamos de ayudar a Dios a completar su obra, entonces nos convertiremos en un estorbo. Lo que implica es dejar de esperar, dejar de confiar en Él, dejar de venir a la iglesia, dejar de orar. Como nos hemos desanimado, estamos
intentando dejar todo eso o queremos buscar un atajo para solucionar, será un fracaso y no habremos alcanzado su propósito en nosotros. Por eso Santiago insiste en que tenga la paciencia la obra completa, que tenga la paciencia la obra completa. El resultado, para que crezcamos en madurez, en integridad, que podamos tener una plenitud de vida cristiana, llegando a ser perfectos y completos. Esto es la palabra teleios, la palabra perfectos. Se repite 7 veces en la carta. Es como el sí, que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero todavía no. Sin embargo, empezamos aquí ya a experimentar un anticipo de esa perfección. Y lo estamos viendo en nuestras vidas, ¿no? Cómo el Señor está reorganizando nuestra vida, que un día se consumirá plenamente en la presencia de Cristo. Por eso el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hasta aquí lo que hemos visto es que el creyente debe de tener gozo en la prueba, es un fruto del Espíritu, que la paciencia ha de ejercitarse. Por tanto, deja que la obra se complete. Mira la prueba como un don de Dios que no busca destruirte, sino para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Por tanto, aférrate a la promesa final, cuando seremos completamente perfectos y nada nos faltará. Pero mientras tanto, seguramente que te surge alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué podría faltarnos? Porque dices, si alguna cosa nos falta, ¿nos podría faltar fuerza? ¿Nos podría faltar dinero? ¿Nos podría faltar tiempo? ¿Nos podría faltar recursos? ¿Más oración para que el Señor quite la prueba? Pues nada de eso. Santiago solo añade lo que nos podría estar faltando. Y ese algo hay que pedirse. Por eso nos lleva directos ahora mismo a la cámara de la oración secreta. No para que Dios nos quite la prueba, por eso muchas veces oramos mal. Señor, quítamela. No lo veo aquí. No para que Dios nos quite la prueba, sino para que nos dé lo que necesitamos, que es muy diferente, sabiduría, para que podamos interpretar la prueba desde la perspectiva de Dios. Y es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte. Lo que vamos a ver, la sabiduría que Dios da. Por tanto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad. Por tanto, reconoce la necesidad de sabiduría. En estas palabras podríamos decir como que hubiera un toque de ironía, porque ¿quién de nosotros no tiene falta de sabiduría y sobre todo cuando estamos en pruebas? ¿Quién de nosotros? Quizá los más maduros, los que ya han sido experimentados en diversas pruebas. Quizá tengan un mayor nivel de madurez. Aún así, confiar en la experiencia y depender solo de ellas es arriesgado y nos puede llevar a la autosuficiencia. Así que mejor el que piense estar firme, mire que no caiga, y la única manera de no caer es reconocer que necesitamos sabiduría. Esto es. Por tanto, lo que estamos viendo aquí, que la humildad es el primer síntoma de verdadera necesidad, porque siempre nos va a llevar a la oración, al lugar donde confesamos que no podemos en nuestras fuerzas, que separados de Cristo nada podemos hacer. Es allí donde recibimos la gracia que Dios quiere darnos, donde recibimos todo lo que necesitamos. Pedir no es difícil para el que está acostumbrado a depender de Cristo. No es nada difícil, porque es algo que hace constantemente. Porque antes de pedir, pero es difícil para aquella persona que es inconstante y que no está acostumbrada a depender de Cristo. Para este sí que es difícil pedir. Pero tengo que pedir, tengo que reconocer mi necesidad. Si no, lo único que estaré fomentando es mi orgullo. Solo así lo evitaré, el decir yo puedo. Ahora bien, se nos presenta otra dificultad a la hora de pedir. Algunos pueden estar muy cargados de culpabilidad. Piensan que el Señor no les dará nada.
porque han sido tan desobedientes, tan infieles, tan desleales. Sus culpas y sus pecados golpean en la mente y se ven desechados. No se ven con seguridad de que orando y humillándose delante de Dios les dará algo. Pero Santiago les dice, ánimo, no te reprochará nada. No te reprochará nada. Si realmente te humillas delante del Señor, le pides perdón, Él te dará, está deseando darte esa sabiduría que necesitas. Se la dará a todos sus hijos, a aquellos que tienen hambre y sed, a los que piden con un corazón humilde. Pues como dice Jesús, ¿qué hombre hay entre vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ya vosotros, siendo malos, sabéis dar incluso buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿A quién debemos de pedir? Pídeselo a Dios, como dice Santiago. No busques en otro lugar lo que solo Él puede darte, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría, en nadie más. Acércate con un corazón sincero, sin doblez, porque Él así lo da, con gran generosidad, sin reservas. Pídeselo a Dios, sabiendo que el único motivo por el que nos lo dará será únicamente, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. De otra manera, nunca jamás recibiremos nada. Y la pregunta es para todos nosotros, ¿cuánto valoras lo que pides? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar realmente lo que deseas? Pues Santiago lo primero que nos ha dicho es que la sabiduría es una promesa que Dios da a todos los que se la piden. No de cualquier manera, sino a aquellos que están verdaderamente interesados. Por tanto, nunca abandonarán la oración hasta que el Señor les dé lo que les ha prometido. Y esto nos traslada de nuevo al Sermón del Monte. Santiago está muy enfocado en el Sermón del Monte, donde Jesús nos muestra a quién debemos de pedir y cuál debería de ser el interés para recibir lo que Él ha prometido. Porque de otra manera, no llegará a nosotros hasta que no pidamos. Le busquemos, toquemos a la puerta una y otra vez. Como dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedir, básicamente, reconocer primero la necesidad y creer que Dios nos lo dará. Buscar es ir tras su voluntad hasta hallar. Y llamar es perseverar, llamar a la puerta una y otra vez. Aquí es donde se nota que hay un gran interés en que el Señor nos dé aquello que Él ha prometido y que yo necesito. Como dijo Jesús a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Pero qué podría impedir que no recibiéramos nada? Tercera parte. La fe que Dios pide. Versículos del 6 al 8. Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues bien, sobre este versículo ha habido mucha confusión y malas interpretaciones. Se ha usado mucho como argumento para engañar en falsas iglesias donde se predica la falsa prosperidad, o en cultos de sanidad para culpar a las personas de su falta de fe cuando no reciben el bien que esperan. De este modo, los falsos maestros se justifican diciendo que si no reciben lo que piden es porque no tienen fe. Y se supone que el creyente al que Santiago se dirige tiene fe en Dios. Entonces aquí hay como una contradicción. Entonces, ¿por qué dice que pida con fe si se está dirigiendo al creyente que tiene fe? ¿Se pierde la fe que nos fue dada? No se pierde. ¿Por qué? Porque su origen no está en nosotros, sino en Dios. Por eso no se pierde, porque no depende de nosotros.
Pero sabemos que en los momentos de mayor dificultad todos nos debilitamos. Nos debilitamos tanto que llegamos incluso a dudar de la providencia de Dios y nos cuesta creer que Dios pueda hacer sabio al sencillo. Y es que fue la misma condición y el mismo desafío que Jesús impuso al tratar con aquellos que acudían a Él en busca de curación. Les confrontaba con la pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Por eso vemos que solo la fe es la llave que puede abrir la fuente de la gracia y al revés, la duda lo echará todo a perder. Pero, ¿cómo debo de pedir? Lo que Santiago nos está diciendo es que las oraciones no recibirán respuesta. O sea, lo que Santiago está diciendo, que las oraciones no recibirán respuesta si en un momento puntual existe cierto grado de gracia. O sea, que no por esto no vamos a recibir, porque a veces será inevitable la duda en tales situaciones. Lo que él está corrigiendo es la incoherencia de una vida que pide a Dios hoy y corre al mundo mañana. Esto es lo que está corrigiendo Santiago. Está corrigiendo un corazón sin rumbo, un corazón sin propósito, un corazón sin una dirección clara. Ahora nos surgen las preguntas. ¿No dudó Abraham y Sara cuando se rieron ante la promesa de un hijo? Aún así, Pablo declara de él, como tampoco dudó por incredulidad. Parece una contradicción, ¿no? Sino que se fortaleció en la fe. ¿Acaso Pablo no sabía que Abraham dudó? Por supuesto que sí. Pero Dios responde aun cuando seamos hombres de poca fe, porque Él conoce nuestras luchas, nuestros temores y el deseo sincero de obedecerle en plena tormenta. Pedro quiso caminar hacia Jesús sobre el agua, pero al mirar los grandes vientos, las pruebas, ¿qué le pasó a Pedro? Pues que dudó y se hundió en el mar. Pero su poca fe le llevó a clamar, a pedir: Señor, sálvame. Lo rechazó Jesús, le dijo: Pedro, no puedo, tienes poca fe. No es la fe suficiente para que yo te salve. Has dudado. No, al momento Jesús extendió su mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo primero que hizo, le sostuvo, y lo segundo que hizo fue, le corrigió. ¿No dudó Job en sus horas más oscuras? Sí. ¿Lo tuvo Dios en cuenta? No. ¿No dijo Dios: mi siervo Job ha hablado lo recto delante de mí? Entonces, ¿qué vio Dios? Su corazón, su integridad, su anhelo por Dios. Dios no se había olvidado del trabajo de Job en su vida. No fue en vano. Su integridad y su servicio jamás fue en vano. Entonces, ¿cómo debo de pedir? Debo de pedir con un corazón humilde y sincero, considerando tu debilidad en la fe. Pide como Pedro, mirando a Cristo más que al viento. Así lo hizo. Pide como Job, con integridad en medio de la tormenta. Pide como Abraham, caminando aun cuando tiemblas por dentro, cuando iba a sacrificar a su hijo. Porque Dios mira lo que no mira el hombre. Él mira tu corazón. Entonces, llegado a este punto, ¿quién es ese hombre que no recibirá nada del Señor? El hombre de doble ánimo. La persona que Santiago tiene en mente es alguien con un corazón dividido. Hoy puedes verlo en la iglesia, sentado todos los domingos, incluso pudo haberse bautizado. Puedes verlo el domingo adorando y cantando a Dios, que solo vive para Él, y el resto de la semana vive para el mundo. Nada ha cambiado en sus prioridades, nada ha cambiado en sus deseos, nada ha cambiado en sus decisiones. Su fe solo es un lenguaje que lo ha aprendido. No tiene una vida transformada, es inconstante, inestable, funciona a impulsos y solo busca a Dios cuando truena. Y lo que estamos viendo es que Santiago está siguiendo las enseñanzas de Cristo cuando dejó Cristo una verdad que es completamente innegociable en el Sermón del Monte. Nadie puede servir a dos señores. Un corazón dividido siempre escogerá lo que más le convenga, no lo que glorifique a Dios. Nunca. Por eso Santiago afirma con contundencia: no piense, pues, quien tal haga,
quien viva de esta forma que recibirá alguna cosa del Señor. No porque Dios no quiera dárselo, sino porque es incapaz de obedecer. Porque si Dios le dijera, este es el camino, andad por él, lo desecharía de inmediato. Él quiere solamente bendición, no quiere obediencia. Él lo que quiere son las promesas, pero no quiere el compromiso. Quiere que Dios le responda, pero no quiere seguir el camino que Dios le marca. Ese es el hombre de doble ánimo que no recibirá nada del Señor. Por tanto, aquí hay una enseñanza para nosotros. Examina tu corazón durante toda la semana, porque el domingo es el día en el que más nos podemos estar engañando. No lo examines solamente el domingo, examínalo cuando nadie te ve. Pregúntate si tus decisiones diarias confirman lo que tus labios cantaron el domingo. Si tus deseos y tus prioridades tienen que ver con el orden de Dios o tú tienes tu propio orden. No siendo que sin darnos cuenta, este hombre se parezca a nosotros. Por tanto, en los siguientes versículos, hemos terminado aquí esta parte, pero ahora parece que va a haber un cambio, ¿no? En los siguientes versículos, lo que pareciera es que Santiago ha cambiado de tema. Esto es algo que vamos a estar viendo en toda la carta. Parece que ha terminado un tema y entra otro, pero si extendemos un poco, si reflexionamos un poco en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que sigue hablando de diversas pruebas. Y es la cuarta parte, que es lo que vamos a ver ahora. La gloria que Dios concede. Versículos del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En estos versículos Santiago introduce dos grandes obstáculos en el camino de la fe, por el que muchos se han desviado, y lo hemos visto. Por eso, tanto ricos como pobres necesitan sabiduría para soportar la prueba y para no ser tentados y para no caer en el doble ánimo, que es lo que acabamos de ver. Además, se establece un contraste entre el hombre pobre y el rico, y a la vez una similitud. Ambos están siendo probados, los dos, y ambos tienen motivos suficientes para pedir sabiduría y para gloriarse en Dios. Algunos intérpretes dicen que el hombre rico no es creyente, ya que no menciona la palabra hermano. Sin embargo, al observar el texto, vemos que Santiago omite en la segunda parte dos palabras, la palabra hermano y la palabra gloríese, dándolas por entendidas, de manera que podríamos leerlo de la siguiente manera. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el hermano que es rico, claro, cuando dice en su humillación, lo que está diciendo, gloríese en su humillación. Vamos a ver primeramente la gloria del humilde, cómo debe ser. Estamos hablando en este contexto de un hermano pobre, que lo ha perdido todo. Estamos hablando de esta pobreza. Este hombre puede dudar del amor y la fidelidad de Dios, al no tener recursos suficientes. Puede que se le pase por la cabeza abandonar, pensando que Dios le ha abandonado. Puede llegar a estar afanado y a estar muy preocupado y a preguntarse qué comeré, qué vestiré o qué beberé, ¿no? Y aquí es donde debe recordar las bendiciones que Dios le ha concedido. Gozo en la prueba, porque su fe va a producir paciencia hasta alcanzar la perfección en medio de ellas. Así, aquí lo que estamos viendo es que se ve la necesidad, como hemos dicho antes, de pedir sabiduría. Y esta preocupación nos traslada de nuevo el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Sabe de qué tenéis necesidad. Por eso, no estés preocupado. Es lo que dice el Señor. Dios lo sabe. La respuesta de Jesús es de nuevo poner las riquezas delante de ti.
Es decir, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto lo que nos enseña es que tenemos grandes motivos para gloriarnos en Él, como Santiago nos está enseñando. Es el mismo patrón, colocar el gozo delante del sufrimiento. Por eso no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como decirles a ellos, es como decirte a ti, recuerda, estás pasando necesidad y estás pasando escasez. Te voy a recordar, tú eres rico, tú estás siendo participante de las aflicciones de Cristo. Esto es una concesión que te está acreditando como miembro de la familia de Dios. Tú has sido salvado por gracia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se te ha olvidado? Tú has sido librado de la ira venidera y sobre ti no hay ninguna condenación. ¿Se te ha olvidado? Te ha sido concedido ser hijo adoptado de Dios. ¿Se te ha olvidado que has sido perdonado por la sangre de Cristo? Por eso sois bienaventurados, somos bienaventurados. Y tenemos el mayor motivo de todos los motivos para gloriarnos en nuestra exaltación. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sois bienaventurados. La gloria del rico. A veces cuando hablamos de rico tenemos la tendencia de pensar que el rico es el malo de la película y el pobre es el bueno. Pues tanto el uno como el otro tienen la misma necesidad y están en la misma condición y tienen la misma necesidad de gloriarse en Dios. Ambos están en una grave tentación. Hermano rico o hermano en buena posición. El hermano rico debe de gloriarse, no debe de gloriarse en sus riquezas o en su posición social. Eso no es en lo que se debe de gloriar o en que te va bien. Se debe de gloriar en su identificación con Cristo, identificación que el propio mundo lo verá como una humillación, como una debilidad. Antes, reconoce que es el Señor el que te ha sostenido y que todo lo que has recibido de su mano lo has recibido. Busca tu descanso en Cristo y no en la cuenta bancaria. Cuando el mundo admire tus logros, recuerda que tu única gloria es la misma que la del pobre, la misma. Que fuiste unido a Cristo en la semejanza de su muerte, es decir, en su humillación. ¿No es motivo de gozo? ¿Gozarse en su humillación porque fui unido a Cristo en su semejanza de muerte? Pero también lo seremos en la de su resurrección, su exaltación. Aquí tenemos grandes motivos de gloriarnos. Por tanto, si ya fuiste unido a Cristo en su humillación, entonces vive hoy con la certeza de que también compartirás su exaltación, lo cual significa que ninguna prueba es definitiva. Nuestro futuro está unido a la victoria de Cristo, así que persevera con esperanza, porque el mismo poder que le levantó a Jesucristo nos sostendrá a nosotros hasta el fin. Termino, advertencia final. Si el rico no aprende a gloriarse en su unión con Cristo, en su humillación, si no aprendemos, en cualquier situación que estemos, cualquiera de nosotros, terminaremos encontrándonos con una verdad que nos desarma. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No te estás gloriando en Cristo? Entonces te estás gloriando en otra cosa. Descubrirá que tu corazón está dividido y los recursos que Dios te dio terminaron suplantando su lugar. Pero recuerda, todo ídolo acaba igual, quemado como la flor de la hierba. ¡Qué inversión más mala! ¿Por qué confiar en lo que no dura cuando tenemos grandes y ciertísimas promesas? Recuerda que todo lo que te parece seguro, mañana puede desaparecer bajo el sol abrasador de la prueba. Riquezas, proyectos, reputación, apariencia, todo se cae. Por eso la prueba no es un castigo, es pura misericordia que te sostiene. Tiene la misión de destruir todo aquello que no puede sostenerte.
para que te aferres a aquel que nunca cambia y que permanece para siempre. Sostenido en las pruebas, todos tenemos una responsabilidad. Volvamos al desierto donde empezamos, en la soledad y en el despojo. ¿De qué manera has recibido la carta de Santiago hoy? ¿Cómo enfrentarás las pruebas que llegarán a ti mañana sin avisar? ¿Te hundirás? ¿O recordarás lo que el Señor nos ha enseñado hoy a través de la carta de Santiago? Que tienes un derecho concedido para soportar las pruebas, sabiendo que Él te sostendrá, que pondrá delante de ti el gozo, te recordará que la prueba de tu fe, de nuestra fe, produce perseverancia, porque el que comenzó en ti la buena obra, por supuesto que la va a terminar. Y es allí cuando finalmente disfrutaremos de esa realidad, cuando el verdadero creyente será hecho perfecto, sin que le falte cosa alguna, porque estaremos donde mora la justicia, que es Cristo. Es allí donde seremos exaltados, donde recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por tanto, tienes grandes motivos hoy para gloriarte en Jesucristo. Y a ti, creyente, quizá de doble ánimo, que no sabes hablar de fe, o que sabes hablar de fe, pero lo que no sabes es vivirla. Hoy el Señor te dice que recuerdes que no eres salvo porque alguien de tu familia lo sea. Esa fe no salva, no sostiene, no permanece. Tengo una pregunta para ti. ¿En qué confías cuando vienen las pruebas? ¿En tu trabajo, en tu imagen, en tu dinero, en tu posición? ¿Crees que podrán sostenerte? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres cruzar las pruebas sin Dios, sin poder, sin espíritu, sin ancla? No te dejes engañar, porque Dios no puede ser burlado. No sigas jugando a un cristianismo sin Cristo, para que no escuches la peor sentencia de tu vida cuando estés delante de Él. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy tienes la gran oportunidad de volverte al Señor, el cual es amplio en perdonar, antes de que la propia tibieza te destruya. Y a ti, inconverso, que igual llevas tu alma a cuestas, sin Salvador, entiende que sin Cristo tus pruebas no te purifican, más bien lo que hacen es que te consumen. Son una señal de juicio, pero también son la puerta de tu salvación, una oportunidad. Y hoy esa puerta está abierta, porque el Señor dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Jesucristo, con tu culpa, con tu suciedad, con tu historia rota, porque solo en Él hay salvación. Solo Él nos puede sostener hasta el final.